Aquí estamos de nuevo. A ver si nos permite la tecnología. Yo creo que es la conexión de aquí, me parece, ¿eh? Creo que sí. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿me oyes Vale. bien ahora? Sí, sí, te oigo muy bien. Bueno, pues no sé dónde nos hemos quedado, pero Nos da igual. estamos hablando de lo importante que es aunar la parte personal con la parte profesional, ¿no? Que normalmente en las vidas corporativas, cuando estamos en nuestras empresas a las que nos hemos dedicado durante mucho tiempo, normalmente cuando hay procesos de autoconocimiento hay esas sacudidas y esos cambios, ¿no? Y cuando empezamos una empresa o un emprendimiento, lo importante que es aunar lo personal y lo profesional, porque al final a través del emprendimiento sale todo. Totalmente, Yolanda. Y aquí es donde a veces aparecen muchos bloqueos, porque como que nos cuesta o nos da un miedito mostrarnos. Y generalmente el tipo de emprendedores a los que acompaño pues ya han dejado atrás un poco esa vida más corporativa, están en otra búsqueda, en un camino de conciencia. Y a veces surge la dificultad de cómo me muestro yo ahora de esa forma diferente en la cual otros no me van a reconocer. ¿Y qué van a pensar de mí, mis amigos, mis familiares, mis vecinos, mis ex compañeros? Esto sucede mucho. Doy fe. Entonces, doy fe, claro. Entonces, bueno, digamos que la herramienta de diseño humano, de la que vamos a hablar hoy, a mí me ha ayudado mucho a esa visión que yo ya puedo tener como don de forma natural, a tener una herramienta real, la ciencia de la diferenciación, que ayuda a las personas a autoconocerse. Y como te decía antes, hay muchísimas herramientas. Hay quien le puede funcionar el eneagrama, hay muchas herramientas de conocimiento, pero a mí esta me ha parecido, la verdad, de las más completas porque aúna tanto todas digamos que las fuentes de conocimiento ancestrales, empezando por el I Ching, que es de lo poco, es China y es de lo poco que ha quedado, junto con la Cábala, por supuesto la astrología, el sistema de chakras, que el diseño humano lo amplía de 7 a 9, puesto que estamos en un proceso como humanidad, estamos en tránsito, Homo sapiens in tránsito, en este nuevo paradigma, ¿no? de la humanidad, y también lo combina con ciencias muy modernas como la cuántica, la biomecánica, y al final ayuda a la persona a tener como un mapa tanto de código genético, tanto de ancestros, tanto de la parte inconsciente, aquello que no sabemos reconocer en nosotros mismos, como en la parte consciente. Que es un matrimonio, es esa dualidad interna que casi todos tenemos, ese matrimonio, esa pareja, esa relación que están destinados a comprenderse, pero que a veces no entendemos cómo pueden habitar en nosotros esas fuerzas que parece que chocan, ¿no? A veces me dicen, es que yo pensaba que era bipolar y resulta que no, que eso puede coexistir, puede convivir. Entonces, al final, yo siento que el diseño humano, por las personas a las que, bueno, voy acompañando ya con esta herramienta, da mucha paz, porque te permite rendirte a lo que eres, a ese diseño único y, por supuesto, amarte, porque realmente todos somos únicos, aunque no especiales, pero todos somos únicos. Por eso se le llama la ciencia de la diferenciación. Entonces, en la medida en que tú te ves aquel mandala, el dibujito, tu carta del rey, ¿no? Que yo invito a las personas que pueden hacerlas, es un dibujo muy bonito. Cuando tú te ves ahí y vas entendiendo cuáles son tus energías principales, tus dones y talentos, lo que eres, lo que has venido a hacer y lo que no eres, que muchas veces es como nos comportamos, como lo que no somos. Lo que no Pues, somos queremos ser o demostrar, ¿no? y esto genera mucha paz, genera mucha calma, porque te rindes ante ese diseño único y entiendes que eso es así, está bien, has venido a experienciar eso y nada más. Entonces, de entrada, pues hay un cierto shock, ¿no?
pero realmente aporta mucha calma y paz. No estás obligado a ser ninguna otra cosa, no estás obligado a ser diferente, todo está bien en ti. Entonces, te invita a amarte, Yolanda, y amarnos es el primer paso para poder amar a los demás, para poder comprender a los demás. Si tú no ves realidad en ti mismo, te amas y te aceptas tal y como eres, es muy difícil que puedas hacer eso con cualquier otra persona, familia, relación, etcétera, etcétera, porque te viene el juicio, te viene, bueno, ya sabemos lo que hace la mente, ¿no? Entonces, desde ese reconocimiento fantástico a lo que soy y desde esa aceptación, pues empieza el viaje maravilloso de engranar con los demás, puesto que hemos venido aquí con esa unicidad, con esa diferenciación, a complementarnos los unos a los otros. Y el diseño humano nos habla de puertas, de canales, de energías, que muchas veces, cuando son puertas simples, que no son canales, tendemos a sentir que nos falta algo. Y somos completos. Todos y cada uno de nosotros somos completos, pero podemos percibir eso. Entonces, cuando tú ves el dibujo y puedes comprender, te libera mucho. La verdad es que sí. Entonces, yo Suena entiendo como que a rendirse, ¿no? Rendirse a lo que eres. rendirse a tu diseño, yo lo siento así, ríndete a tu diseño. Y fíjate, a veces hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, el diseño humano tiene 4 tipos. Bueno, quería decir otra cosa, la explico y luego voy a hacer una pequeña mención. Pero a veces personas que tienen dificultad en mantener un argumento, digamos, o hacer un speech o un discurso, ¿vale? Cuando uno de los 9 centros, por ejemplo, el centro garganta, no está definido, hay como una presión por hablar, como unas ganas de llamar la atención, y es difícil mantener una forma definida de hablar, un speech, un discurso. Entonces, a lo mejor este tipo de personas se encuentran habiendo preparado un discurso maravilloso y cuando están en el momento largan cualquier otra cosa que a lo mejor ni lo habían pensado o es todo lo contrario a lo que querían compartir. Y claro, eso genera como, un interrogante, ¿no? Cuando tú entiendes que eso es normal y que precisamente una garganta no definida te permite un juego enorme, incluso las personas que son cantantes pueden jugar mucho con su voz, pueden tener muchos registros, son como esponjas, incluso para los idiomas, etcétera, ¿vale? Es una información muy interesante porque ya no lo ves como un defecto, sino como una posibilidad. Es el potencial que tienes de jugar todos esos registros, ¿no? Entonces, a medida que vas entendiendo eso, todo se va colocando. Es verdad que no es inmediato, pero como te decía, empiezas a amar eso que eres y eso que has venido a hacer. Y ahora se vuelve a cortar un poquito, bueno, te veo Ya, de nuevo. ya volvió. Pues, y fíjate que además el diseño humano es muy simple en la primera fase de conocimiento, es muy simple porque son 4 tipos con 4 estrategias diferentes que de alguna forma te ayudan a entender qué es la estrategia a tomar en tu vida ante la toma de decisiones principalmente para eventos importantes, lógicamente. Es muy fácil de comprender porque son 4 tipos con 4 estrategias diferentes y cada uno tiene una autoridad. Normalmente es cierto que nosotros a veces tomamos decisiones con la mente y el diseño humano nos invita a tomar decisiones desde nuestro lugar correcto, que generalmente está en el propio cuerpo. Entonces, eso también, poner la mente al lado con todo ese ruido y todas esas cosas que nos propone y aprender a tomar las decisiones desde otro lugar también es un trabajo brutal. Como una vez que conocemos ese diseño, ¿no? Con el que venimos, yo he entendido siempre que el diseño
habla siempre de la estructura del yo, ¿no? Habla de la estructura de un yo con el que tiene una serie de características con las que vienes definidas y que muchas son para, como hablabas, para rendirse, pero al final siempre te llevan a ir más allá, una vez que vas conociendo a esa estructura de ese yo, el propio conocimiento de todas esas piezas es la que te permite ir más allá de ese yo, de ese personaje, de ese ego, ¿no? El diseño humano nos habla de la estructura del ego o también habla de nuestra conciencia, de nuestro ser. Sí, para mí el diseño humano trasciende el ego. De hecho, como decía antes, hay dos partes principales, que es la parte inconsciente, aquello que está en nosotros, que representa nuestros ancestros, nuestro código genético, nuestro cuerpo, y una parte más consciente. Entonces, para mí es más el cuerpo y la parte consciente, más cercana, digamos, al alma. Entonces, el diseño humano no contempla el ego como a ego, aunque sí que tiene un centro motor, que sería el centro ego o centro corazón, pero no es el ego que podemos hablar como el pequeño yo, sino que es un centro, es el centro de la voluntad, es el centro del yo valgo, yo soy merecedor, yo no tengo nada que demostrar. Y ese centro, cuando las personas lo tienen sin definir, hasta donde yo he podido comprobar, es uno de los que genera mucho sufrimiento, porque tenemos una tendencia a demostrar nuestra valía y nunca es suficiente. Entonces eso también puede generar, que tú ya sabes, ¿no? Ese perfeccionismo exacerbado, ese nunca está del todo bien, esa sensación de que eh, ante no sé, un piropo, un halago, incluso sentir incomodidad, todo eso lo hace un centro ego-corazón sin definir, pero no tiene nada que ver con el ego, es otra visión, ¿vale? Mucho más holística, pero sí que es cierto que el diseño es, digamos, nos acompaña, bueno, pues toda una vida, pero cuando tú lo vas conociendo y también la información va entrando en tus células, porque, bueno, yo a eso aún no he llegado, pero en teoría, para que penetre en ti todo lo que la información que el diseño humano aporta, se requieren los 7 años de renovación celular. Entonces, es cierto que antes hay que ver todo lo que no soy y he creído ser, y luego ir como aposentando todo lo que soy. Y eso ya es un trabajo, un trabajazo, pero en última instancia es cierto eso que tú dices, que al final te invita a trascender, te invita a trascender tu propio diseño, pero no está relacionado con el pequeño yo, puesto que en las puertas conscienciales de la parte, digamos, de definición de lo que es negro, hay mucho relacionado con el propósito de vida, con el alma y con lo que venimos a hacer. Es decir, que abarca parte de la estructura del yo para abrirte puertas y entender el propósito del alma que viene a transitar a través de ese diseño humano. Yo lo visualizo mucho así, Vale. aunque bueno, la teoría, sabes que es una herramienta canalizada. Entonces, Sí. la teoría, como ciencia de la diferenciación y con una base pues muy matemática, numerológica, astrológica, siempre quiere quedarse en un entorno de comprobación, ¿de acuerdo? Bueno, por evitar ser demasiado místico, ¿ok? Y no hacer un poquito de expulsión o rechazo, ¿no? A según qué personas, como integrativo. Pero es cierto que yo tengo y comparto esa visión contigo de que una cosa es lo que traemos heredado, ¿no? La epigenética nos dice que podemos trascender nuestro cuerpo físico y para mí toda la parte más consciente sería esa parte más álmica. Entonces, juntos, sol y tierra inconsciente y sol y tierra consciente,
componen lo que se llama la cruz de encarnación. Y eso sería un poquito el propósito real de vida de cada tipo, ¿no? Lo que venimos a hacer o entregar. Y además hay un elemento muy interesante que es el perfil, que viene a complementar todo este dibujo. Y el perfil sería un poquito como la ropa, la vestimenta que ese diseño único trae puesta, ¿vale? Para experienciar cómo es vista. Y esto me parece muy interesante, sobre todo para personas que están emprendiendo o que van a emprender o que están emprendiendo, porque nos habla de la estrategia. Entonces, hay perfiles que, por ejemplo, un perfil 5.1 sería un investigador que viene a universalizar lo que ha investigado. Son perfiles muy atractivos que se ven. Entonces, la estrategia normalmente es muy diferente a perfiles como un 2.4, perfiles que tienen un componente mucho más de tribu. Digamos que ellos son vistos o reconocidos por amigos o amigos de los amigos, por círculos pequeños y cerrados. No van a extraños, no tienen ese impacto a lo mejor en extraños. Entonces, a la hora de hacer una estrategia más marketingiana o de comunicación, son aspectos también interesantes a tener en cuenta para no malversar nuestros esfuerzos, ¿no? Y estar en coherencia, porque a veces es muy frustrante cuando no estás con la estrategia que corresponde en este caso a tu diseño. Es que no va, si no, tu comunicación no es la que te corresponde o la estás orientando, enfocando por donde no es, ¿no? Que eso es lo fundamental de esta herramienta, aparte de conocerse, es que te ayuda a poder dirigirte hacia la estrategia que mejor se ajusta a tu diseño. Totalmente así. De hecho, en la primera fase, lo que serían esos 4 tipos que hemos comentado, hay un perfil que sería el 70% más o menos de la humanidad, que es generador y generador manifestante. Es el perfil constructor que viene a entregar su trabajo al mundo, aquello que ama hacer, porque si no está haciendo lo que ama, se frustra. Entonces, para combatir esta frustración y estar en satisfacción, que es su estado natural, debe hacer aquello que ama. Entonces, luego hay otros perfiles que son como el manifestador, que es un iniciador, es el que arranca proyectos y tiene mucha facilidad y trae la energía para arrancarlos, pero también requiere de complementarios, porque él le gusta arrancar y luego largar y a otro proyecto. Es un iniciador. Entonces, si no tiene generadores ahí en el proyecto, es posible que el proyecto pues se quede en una primera o segunda fase. El tipo proyector, que son guías naturales, su estrategia es esperar una invitación, y esto a veces es muy frustrante, es muy duro cuando tú oyes que debo esperar a que alguien me invite, pero esto cómo lo puedo entender. Y hasta que no se comprende y se ve la maravilla de esta estrategia, pues puede haber un tiempo de duda, de decir, pero yo tengo que dar un paso o no dar un paso, o tengo que acompañarme de otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, ya solamente con conocer tu tipo, y esto, mira, en la web de humandesignhispania.com, en la carta del rey, las personas ya pueden conocer su tipo, aunque no sepan nada más, y hay mucha información en internet Sí, y bueno, pues para realmente compleja, requiere dedicación, porque como decías al principio, aúna muchísimas ciencias, entonces es muy compleja. Yo Requiere, pienso que es muy fácil en una primera fase para entender realmente tu tipo, tu estrategia y tu perfil. Y ahí ya tienes sí, es muchísima información. Después, si quieres profundizar, claro. permite no solamente profundizar en tu propio diseño, sino en el diseño humano como herramienta. Por ejemplo, yo la aplico en emprendimiento consciente, pero es muy útil también para familias, pues personas o emprendedores o emprendedoras que trabajan
en crianza consciente, pues ofrecer esta herramienta para las familias, para saber cómo pues puedes ayudar cuando ves el perfil de un hijo y bueno, cómo entenderlo desde otra forma, ¿no? De la que nos han explicado siempre, pues es interesantísimo. También responde y resuelve todo aquello de cómo es posible que tengo 3 hijos y cada uno es diferente y pues entonces eso te da muchas pistas. Luego hay también herramientas como el Penta, que claro, son ya para equipos entre 3 y 5, tienen aplicación familiar y aplicación en equipos de empresas. Se está utilizando mucho ya en USA, en Centro Europa. Es decir, es una herramienta que se está implantando incluso en empresas, en recursos humanos, para seleccionar equipos, hacer selección. Realmente es muy potente, pero es muy nueva. Lo que pasa es que es relativamente nueva. Hablabas y me venía a la cabeza que también a la hora de elegir tu socio, ¿no? En un emprendimiento, si quieres hacerlo en conjunto, que me parece que es fantástico. Esto a mí me trae loca porque es maravilloso cuando incluso en matrimonios o parejas, ¿no? Personas que están en relaciones de pareja, pues poder tener el diseño de ambos y si tienen familias, núcleos familiares, estudiar el Penta es brutal la información que se extrae de ahí. Y para equipos empresariales, para socios, interesantísimo, interesantísimo, porque cuando ya hay una relación y ves los dos diseños, ves perfectamente cómo las puertas se complementan y cómo nos activamos los unos a los otros, que esta es la maravilla del diseño, porque solos, un ser único, solo, aquí no pintamos nada. Nosotros venimos a cumplir nuestra función en correlación, engranando con los demás, ¿no? Y aquí tenemos una electromagnética que se activa. Esto es áurico, la tipología es áurica, ¿vale? Entonces nos activamos los unos a los otros y cuando vas comprendiendo esto que tiene este fondo tan de patrón tan matemático, pues es maravilloso, la verdad, que a mí me parece la más completa que existe a día de hoy, por eso que te digo, ¿no? Por cómo ha involucrado todas las que hay hasta ahora. Y me costó mucho, o me costó en su momento aceptarla, hace muchos años que llegó a mi vida, pero al ser una herramienta canalizada, cuando yo estudié como buena investigadora su origen, pues me echó un poco para atrás, ¿no? En plan, no estaba preparada, Yolanda. Pensé, guau, menuda fricada. Y me fui. Sí, esto, demasiado hierbas para mí en aquel momento. Y luego cuando volvió, ya estaba yo preparada para entender el poder de algo canalizado que realmente no puede ser estudiado con esta mente humana. Y entonces pues entendí que puede aportar mucho a la sociedad en muchos ámbitos. Entonces, una vez que, por ejemplo, están en este camino de autoconocimiento, a mí me ocurre que también las personas que suelo acompañar no son pocas las que a medida que se van conociendo más quieren ya salir de sus actividades laborales en las que puede que lleven décadas, ya saben que hay algo que no está bien, que no, y cuando más profundizan en su autoconocimiento, más necesidad tienen de lanzarse a otra cosa, a otra actividad que sienten, a veces un llamado y otras veces es un empujón o saben que tienen que ir a algún lado pero todavía no saben. En esas diferentes fases, ¿no? En las que pasan mientras están autoconociendo, a través del diseño también mencionabas que pueden conocer sus dones y talentos. Por ejemplo, cuando uno sabe, hay algunas que ya tienen total claridad hacia dónde ir, no el cómo, pero saben que se quieren dedicar porque su don está muy claro, sea que sea una canalizadora o sea que trabaja con gemas o sea lo que sea, ¿no? La actividad que sea. Pero hay otras que saben que tienen que moverse de donde están, pero no saben todavía hacia dónde. El diseño les puede ayudar en clarificar esa dirección. Sí, porque el diseño te habla de tus energías principales. Primero entender lo que no eres, que seguramente ahí hay mucho condicionamiento y seguramente te está confundiendo. Luego entender tus energías principales, tus canales, que es
que es aquello que tú eres y tienes para entregar. Y también identifica dones y talentos. Entonces, yo siento que incluso si estás en una fase iniciática, pero sobre todo si estás en una fase ya de toma de decisiones, puede ser muy interesante porque valida aquello que tú estás sintiendo y donde quieres poner tu energía. Entonces es como un, wow, ¿cómo La es seguridad. posible? ¿Cómo es posible? Claro. Entonces esa es la maravilla de decir, oh, ¿vale? Precisamente porque cuando vas entendiendo toda la estructura, al final hay un patrón que te comunica, que te indica por dónde sí y por dónde no. Entonces, esto no lo eres, esto lo eres, y yo siento que, ya te digo, no solamente en una fase de que estás totalmente perdida, sino en una fase donde ya sabes hacia dónde te quieres enfocar, incluso puede ser más interesante. Claro. Para mí Sí, sí. en esa fase estoy completamente clara porque ahí te da claridad, seguridad y es como saber dirigir Y aquello en lo que está, estrategia. claro, de estrategia, dónde dirigirte, pues ya sea en la comunicación, incluso después en el propio servicio que estás prestando, ¿no? Porque te da claridad a lo que has venido en tu capacidad de servicio, porque al final unos lo descubren por una vía o por otra, pero al final lo que hacemos es ponernos, una vez que nos vamos autoconociendo, es ponernos al servicio pues, ¿para qué tenemos dones y talentos? Pues para entregarlos y nada más. Eso no es para nada más. No es para quedárselos guardados ni nada. Es lo que te decía, que todo esto no es un diseño perfecto para ser puesto al servicio de, Claro. y esta es la maravilla. Entonces también te habla de, bueno, de circuitos más tribales, de circuitos más colectivos, que serían para más personas. Y todo eso te da mucha idea de dónde quedarte, dónde enfocar, incluso a la hora de mirar el avatar o, bueno, hacer Claro. campañas. Las piezas claves para la hora de emprender. Tanto el avatar como cómo dirigirte también a cómo hablarle, ¿no? Cómo hablarle, cómo comunicarte con ese avatar. O, claro, o también hay personas que requieren de un patrón o método, ¿no? Porque en esto hay mucha método, no método, tienes que tener un método, pues hay personas que sí, que realmente tienen que tener un método porque vienen a buscar patrón, o sea, vienen a ver cómo pueden, porque esto va de humanidad, como te decía, no. Primero es tienes que conocerte, pero entender que esto es para poner al servicio de los demás. Entonces, ¿de qué forma? A lo mejor tu misión es más cómo mejorar la humanidad en el futuro a través de un patrón, de algo concreto, o sea, 1, 2, 3, 4, y esto es un método. Pero hay personas que vienen más con canales mucho más abstractos. Entonces, a estas personas no les hagas ofrecer o vender a través de un método porque va contra ellas mismas y ellas mismas no van a sentir ahí la coherencia, les va, ¿sabes? Les va, no se van a sentir cómodos. Entonces, cuando todo el mundo marketingiano te dice, esto es lo que hay que hacer, 1, 2, 3, 4, Plantilla y sigue esta... ahora método, y nos encontramos mogollón de marcas clonadas cuando después el ser que hay detrás no es eso que está mostrando. Y seguramente la estrategia no le va a funcionar porque no está alineada con su ser. Ni con su ser, ni con sus dones, ni talentos, ni con lo que ha venido a hacer, ¿no? Entonces, por eso yo soy de las que no método, pero puedo entender cuando alguien requiere método para ser puesto en práctica y eso le da paz y realmente ahí puede avanzar y compartir. Sí, sí, claro. Tiene total lógica, ¿no? ¿En qué más puede ayudar el diseño humano a un emprendedor consciente? Y consciente entendemos por una persona que ya ha iniciado un proceso de autoconocimiento
y está en este camino. Yo no estoy hablando de una persona consciente que esté en Samadhi y que ya no estoy hablando de una persona iluminada. Hablamos consciente que está en este camino de autoconocimiento, de que ya está autodescubriéndose y que el emprendimiento puede ser una herramienta en la que entregar o ofrecer sus servicios desde esa conciencia que está adquiriendo, desde ese nuevo Pues, estado. pues en primer lugar te diría que el autoconocimiento propio, pero después, en función de lo que esa persona venga a entregar, venga a ofrecer y a qué avatar, a qué público, y si es proyector o proyectora o tiene bases de uno, investigador, etcétera, quizá le puede interesar para incluirlo como método, como herramienta en sus propios servicios. Yo animo, claro, a mí me Claro. gusta tanto, me parece tan útil, que es lo que te decía antes, para crianza consciente, para familias, para relaciones de parejas, puede aportar mucha información. Entonces yo invito a las personas que les resuene mínimamente esto a que investiguen y bueno, o me contacten y, Claro que sí. y me encantaría pues ver cómo el diseño humano se va universalizando, la verdad, porque creo que es una gran herramienta, creo que es la Tiene, herramienta fue canalizada en 1987, o sea que es muy jovencita, muy poco conocida todavía y tiene mucho fondo. O sea, mi maestra está estudiando ahora cómo puede impactar a nivel de alimentación consciente, por ejemplo, cómo pueden impactar pues diferentes puertas, números que trae ese diseño, esa persona, en que en la nutrición del alimento, en la correcta nutrición del alimento. Y se está viendo pues que hay personas que a lo mejor les interesa incluso más hacer hábitos nocturnos y comer de noche porque es cuando ese alimento les va a nutrir y durante todo el día eso no les va a nutrir. Claro, eso es como muy boom, como muy novedoso y todavía no está ni, digamos, ni validado. Se están justo ahora haciendo estudios y, bueno, con grupos de personas para llegar a conclusiones, pero que es una herramienta que está viva, tiene muchísimos usos y está viva por lo novedosa y lo joven que es. joven que es, claro. Pero yo sí que a nivel de emprendimiento eh, te, te permite eso, lo que decías, verificar, reafirma, da claridad, seguridad y sobre todo que no estés probando estrategias que son completamente opuestas a tu diseño, que por ahí no es y que te esfuerzas y es como darte contra una pared. Y como tengamos el intento muy terco y muy en exceso, estamos ahí que hasta que nos sale chichones no nos vamos. Si no tenemos, si el exceso está equilibrado o el intento está equilibrado, no pasa nada. Pero normalmente, si tenemos el intento muy por exceso, probamos estrategias de aquí y allá y es la verdad un agotamiento, ¿no? Y lleva pues, a estados de frustración, porque claro, nos identificamos en el emprendimiento y empezamos otra vez a esas dudas, a mirarnos, porque el emprendimiento, claro, está igual que estás tú, siempre es un completo reflejo. Como es afuera, es adentro. Uh-huh. Es lo que, Eh, que sí que el emprendimiento es también en sí mismo una propia herramienta para autoconocerse. la más potente, porque en cada momento te está mostrando cómo estás tú. Esto sí que lo tengo archimega comprobadísimo en mí y en las personas a las que acompaño. Cuando tú estás en un momento en el que pierdes esa confianza en ti mismo, en ti misma, cuando aquello que ya no te resuena o no te apetece hacer, todo eso se cae en tu exterior. ¿Vale? Entonces, lo comentabas tú, personas que ya a lo mejor están haciendo algo que no les apetece, que no les gusta y sienten que se les va a caer el mundo. Cuando tú internamente tienes ese llamado, cuando lo que estás haciendo ya no, pues no sé, a lo mejor te van a despedir o algo va a pasar o te va a cambiar el decorado, el escenario te cambia, porque internamente
tú ya estás en otro nivel, ya lo estás pidiendo. De la misma forma, si tú no confías en lo que entregas, te va a ser muy difícil vender. O sea, puedes ofrecer, pero que te compren es otra historia, porque internamente no estás creyendo en eso. Entonces, siempre el exterior te va a mostrar algo de tu interior. A veces la dificultad es entender qué me está mostrando, pero pararse, el silencio, caminar descalzo en la naturaleza. Hay muchas otras herramientas complementarias al diseño, por supuesto, herramientas universales que te pueden ayudar a entender, pero siempre que el exterior, cuando se te mueve el piso, el tema está dentro, casi nunca está fuera. Y bueno, hay cosas muy fuertes, ¿no? Ahora mismo estamos en una guerra y a lo mejor esto parece muy fuerte, pero hay guerra también en nuestro interior, ¿sabes? Entonces, ¿por qué nos va a extrañar ver lo que vemos, por horrible que sea, cuando está dentro de nosotros? ¿Hasta qué punto no es una magnificación de todo lo que está en tantos de nosotros, ¿no? Ese conflicto interno, siempre esa lucha, siempre esa guerra, y qué poca paz tenemos, ¿no? Entonces, si no estamos en calma, si no estamos en paz, ¿por qué nos extraña ver guerra externa? Nosotros mismos estamos en guerra. Entonces, bueno, el diseño te enseña un poquito a ver que esas dos partes de ti, rojo y negro, que están como en choque, que no son iguales, que están en discordia, o los perfiles, entender que todo puede habitar en ti y que está bien. Y una cosa muy importante también, tú lo comentabas antes, es que te invita a no compararte. ¿Por qué tú vas a comparar ese diseño único y perfecto con otros? No, aprende a amarlo, míralo, respétalo, maravíllate, porque no hay otro igual y está destinado a entregar eso junto con otros en la humanidad que somos. Esto va de cómo nos mejoramos como humanidad y no va de otra cosa, no va tan solo del individuo. Entonces, yo siento que por ahí tiene mucho que ofrecer también a cualquier persona, aunque no sea un emprendedor, a cualquier persona para aprender a amarse, es decir, a aceptarse tal y como es, para estar en calma y que no haya más guerras, entre otras cosas. Por eso siempre el trabajo es empezar por uno mismo. Cuando Siempre. sentimos que hay mucho conflicto en nuestro entorno, es que hay mucho conflicto en nuestro interior. Entonces, lo mejor es pararse, sentarse y sentirse, y desde ahí empezar ya a trabajar. Y, por supuesto, que si tienes algo que ofrecer y quieres y ya sientes que puedes compartirlo y entregarlo, el emprendimiento es la vía. Sí, No vamos a idealizarlo ni que es un camino fácil ni de rosas, porque parece que ahora, sí, todo el mundo vamos a emprender como si esto fuese... No, no es un camino de no es un rosas. camino fácil. No. Yo creo que es el más duro porque ahí se cortó otra vez, pero bueno, yo sigo hablando. Sí, sí, Yolanda, sí, ya pues estás. sí, que yo creo que es el más duro el emprendimiento, porque fíjate que decíamos antes, cuando estás en una entidad, sociedad, empresa, en algo mayor que tú, donde hay bastantes personas, es muy fácil ahí ponernos máscaras. Ahí es fácil, pero cuando es tu emprendimiento, sobre todo cuando es marca personal o una pequeña empresa o estas cosas, ahí tienes que ser auténtico, ahí eres tú. Y si no hay coherencia, es que se ve el plumero. Y es lo que te decía, que si tú no estás en coherencia interna, tu exterior te va a mostrar la incoherencia y no va a funcionar. Entonces te obliga continuamente. Y además, esto no es un viaje lineal. O sea, esto es un viaje ascendente y en espiral. Entonces tú inicias tu emprendimiento y a lo mejor al cabo de 3 años te estás moviendo y lo que te funcionaba ya no te funciona. ¿Pero por qué no te funciona? Porque ya no te está resonando, porque te suena viejo, obsoleto y dices, ¿what?
otra, esto ya no va conmigo y tienes que volver a innovar, a resetearte, a cambiar, tienes que parar, mirar adentro y volver a ofrecer. O sea, fíjate si es arduo este camino. Continuo. Es el más complejo, pero también es muy gratificante, es como un acelerador. Realmente es un acelerador de autoconocimiento y de conciencia, Así. porque ahí puedes ver todas las leyes universales y dices, oye, que si algo no funciona, está en mí. A ver por dónde se mueve esto. Y no queda otra que avanzar, pero para nada es un camino de rosas, es un camino arduo y muy exigente. Sobre todo te exige honestidad a raudales y Y humildad rendición. también. Y Para mí, humildad y rendición. sí, la rendición de lo que decías al principio, que cuando empezamos, la dificultad que tenemos en expresarnos, en mostrarnos, ¿no? Porque venimos del mundo corporativo y ahí ya como que teníamos encajado nuestro rol y nuestra máscara y nuestro personajito, ya estaba ahí, chas, chas, chas. Pero cuando sales de ahí y ya entran todas, ¿y ahora quién soy? Entonces, ¿cómo me muestro y cómo lo cuento? Para mí fue una salida del armario, tal cual. Y ya al principio comunicas pensando en aquellos, pero después ya no es, ya es, claro, ya hablas a ti, pero a ti, a todos los que son como tú, porque todos viven lo mismo, ¿no? Ya no hay eso y eso se va deshaciendo a medida que nos vamos conociendo y con nuestro emprendimiento todo se va dando. Es que es una escuela muy, muy, muy buena, muy buena. Y sí, la humildad, la honestidad y la rendición son... La coherencia brutal también. Pero Y para es, ella te lleva, ¿no? A través de la sinceridad, la humildad, todo eso vas entrando en coherencia, porque ahí, como hay rendición, te sinceras en verte, en esa honestidad te ves y dices, eso que pensabas que no estaba en ti, sí que está, porque lo estás viendo en el emprendimiento, entonces está en ti. Y te atreves valentía para verlo y la honestidad de reconocerlo. absolutamente. Es espectacular el camino. Sí, 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 porque además, fíjate qué es lo que decimos, que también la tipología de cliente que atraes, las personas que vienen a tu vida, todo eso te está contando muchas cosas. Y en una etapa iniciática que nos sucede cuando el cambio es muy grande, que venimos de A, hay tanto miedito, hay que trascender, que a veces lo hacemos como parcelado en pequeñas fases, ¿no? En fase 1 voy a decir hasta aquí, porque más no me atrevo. Pero como eso te está empujando, a lo mejor, ¿cómo te diría? Acabas de hacer tu web con todo lo que supone y la lanzas y tienes que cambiar porque te parece poco y tienes que innovar. Y no, yo no voy a decir que soy, pues no sé, canalizadora, ¿vale? Pero en breve tiempo, pues dices, no, es que lo estoy haciendo, es que es esto. Pues te empuja de Sí, una pero hay forma que dar natural. el ritmo, hay que respetar ese ritmo. Por Ahora supuestísimo. estás aquí de nuevo, sí. Bueno, Ana, Bueno, parece que la conexión nos ha dado una pequeña tregua, se ha portado un poquito mejor. bueno, por algo será. Hoy es que es un día también, ¿no? Hay eclipse lunar, hay 16 de mayo, hay tantas cosas, no Sí, sé si Mercurio retrógrado, no lo sé, hay no, clips. no domino astrología, pero sí soy consciente de que todo nos afecta. O sea, que no estoy yo aquí estanco, sino que todas las energías nos afectan y nos hacen lo que somos. Entonces, bueno, un placer. No quisiera enrollarme demasiado más. Bueno, Eh, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esta sabiduría, esta experiencia que tienes. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Sabes que te quiero un montón y que para mí eres una persona muy importante. Un besazo. Yolanda, muchísimas gracias. Un beso y animo a todos a que se interesen por el diseño humano. Sí, Gracias, Yolanda, por este ratito. Ha sido una excusa para nada. vernos, ¿eh? Sí, que te hacía mucho. Beso. Chao. Chao.